¿Alguna vez te has preguntado por qué, a veces, las personas que más te interesan parecen estar fuera de tu alcance? ¿Te has encontrado deseando tener el poder de influir en cómo alguien te ve, sin tener que pedirlo ni exigirlo? Si es así, quédate porque hoy vamos a hablar de algo que no muchos se atreven a mencionar, la manipulación emocional. Pero tranquilo, no estamos hablando de controlarlo todo, estamos hablando de cómo atraer a la persona que realmente quieres de manera sutil, inteligente y sobre todo, sin perderte en el proceso. Seguro te ha pasado, ¿no? Esa sensación de estar siempre un paso atrás, esperando el momento perfecto para llamar la atención de esa persona especial, pero sin saber muy bien qué hacer para que realmente te vea. Y no me refiero solo a esas veces que te quedas pensando en qué decir en un mensaje o cuando darle espacio para que no piense que estás desesperado, sino en cómo entender sus emociones, cómo crear una conexión que vaya más allá de lo superficial. Ahora, antes de que empieces a pensar que lo que vamos a cubrir aquí es algo de película o de telenovela, déjame decirte que la manipulación emocional no siempre es algo negativo. No se trata de jugar con la mente de nadie ni de engañar a alguien para que haga lo que tú quieras. Estamos hablando de usar las emociones de manera inteligente, para que la persona que te interesa te vea como alguien valioso, interesante y digno de su atención. Así que si alguna vez te has sentido inseguro sobre cómo atraer a esa persona especial, no te preocupes. Vamos a desglosar 10 tácticas psicológicas poderosas que te ayudarán a lograrlo sin manipular, sin perder tu autenticidad y sin caer en el juego de la validación externa. ¿Estás listo para aprender cómo crear una conexión verdadera, inteligente y emocionalmente atractiva? Si es así, quédate hasta el final, porque te voy a revelar cómo la manipulación emocional puede ser tu aliada cuando se utiliza de manera ética. Y si te ha gustado esta idea, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que realmente te ayudará a mejorar tus relaciones y tu vida emocional. Empecemos. Táctica número 1. El poder del desapego emocional. ¿Alguna vez has notado que cuando más te aferras a alguien, más parece alejarse? Es un fenómeno tan paradójico como cierto, y créeme, muchas personas no lo entienden hasta que lo viven en carne propia. Piensas que si está siempre ahí, disponible y demostrando lo mucho que te importa, la otra persona se sentirá agradecida. Pero, en realidad, lo que sucede es justo lo contrario. Déjame contarte algo personal. Hace un tiempo, me encontraba muy interesado en una persona, y cada vez que sentía que había una pequeña oportunidad, trataba de estar siempre presente, ya sea respondiendo rápidamente a sus mensajes o invitándola a salir con frecuencia. Pero, por alguna razón, cuanto más lo hacía, más distante se volvía. ¿Por qué? Porque sin darme cuenta, había caído en la trampa del desapego emocional inverso. Pensaba que el estar siempre disponible me haría más deseable, cuando en realidad lo que hacía era perder ese aire de misterio. ¿Te suena familiar? Tal vez tú también has estado ahí, esperar respuestas con ansiedad, estar disponible 24/7 para que esa persona te valore, intentando demostrar todo el tiempo lo mucho que te importa. Y aún así, las cosas no funcionan como esperabas. El desapego emocional no significa que no te importe la otra persona. Para nada. Significa que no dejas que tus emociones te controlen. Implica que sabes cuándo dar espacio y permitir que la relación crezca de manera natural, sin forzar nada. Es casi como un juego de atracción, donde tú te conviertes en un misterio deseado por no estar siempre allí cuando la otra persona espera. Y ese desapego genera un deseo genuino de conexión. Aquí va una historia para ilustrarlo mejor. Un amigo mío, llamado Juan, siempre estaba dispuesto a responder los mensajes de Laura de inmediato, pero a pesar de eso, ella nunca parecía interesarse tanto como él esperaba. ¿Por qué? Porque, en su intento de mostrarle lo mucho que le importaba, perdía el control emocional y la relación se volvía predecible, aburrida incluso. No había misterio, no había desafío, y en este tipo de dinámicas, la atracción disminuye. Sin embargo, algo cambió cuando Juan decidió tomarse su tiempo, de vez en cuando no responder inmediatamente o cancelar una cita porque ya tenía otros compromisos. Y sorpresa. Laura comenzó a buscarlo más, a sentirse intrigada por él. Empezó a percibirlo como más valioso, porque él proyectaba un aura de independencia emocional. Ahora, ¿por qué esto funciona? Los estudios psicológicos han demostrado que cuando una persona está demasiado disponible, no solo pierde misterio,
sino que también genera una sensación de seguridad demasiado pronto, lo que provoca que la otra persona deje de sentir la necesidad de esforzarse por mantener la relación. El desapego es lo que crea ese equilibrio. Aquí te va un ejemplo más cercano a la realidad. Piensa en una serie de televisión que todo el mundo está viendo, como Euphoria o Stranger Things. ¿Por qué crees que los personajes más misteriosos o los más difíciles de obtener son los que más atraen al público? Porque el misterio tiene un poder de atracción emocional que no se puede negar. Lo mismo pasa en las relaciones. Entonces, ¿te atreves a dejar de responder cada mensaje al instante? ¿A poner un poco de distancia cuando sientas que estás siendo demasiado predecible? Te aseguro que las cosas cambiarán. Y no se trata de jugar con los sentimientos de la otra persona, ni mucho menos de hacer que te teman. Se trata de ser tan valioso emocionalmente que no necesitas estar encima de nadie para que te valoren, porque cuando estás, tu presencia se siente, se disfruta y deja huella. ¿Lo ves? El desapego emocional es una de esas tácticas psicológicas poderosas que, si se usan bien, te posicionan como alguien irresistible. Te da la capacidad de mantener el control emocional, sin perderte a ti mismo en el proceso. Así que la próxima vez que sientas que estás ahogando a alguien con demasiada atención, recuerda esto: la escasez emocional crea deseo. Déjales querer un poco más de ti. ¿Qué opinas? ¿Te atreves a probar esta táctica de desapego emocional en tus relaciones? Déjame tu comentario y cuéntame si alguna vez has tenido una experiencia similar, o si alguna vez sentiste que alguien llamó tu atención por precisamente ese aire de misterio. Táctica número 2. Usa la psicología del reflejo. ¿Alguna vez has notado que, en una conversación, por alguna razón empiezas a decir las mismas palabras que la otra persona? O quizás has estado en una cita donde, de repente, tus movimientos parecen sincronizarse con los de la otra persona. ¿Te has preguntado por qué pasa esto? Es una de las tácticas más poderosas que casi nadie nota, pero que realmente puede fortalecer la conexión emocional entre dos personas. Y no es magia, es psicología pura, la psicología del reflejo. Es un principio simple, pero profundamente efectivo: similitud atrae similitud. Esto significa que las personas, sin darse cuenta, se sienten más cómodas con aquellas que reflejan sus acciones, emociones o lenguaje corporal. Es como un imán invisible. Si comienzas a imitar, de manera sutil, el lenguaje corporal de la persona que te interesa, su tono de voz o incluso su ritmo de conversación, estarás creando una conexión emocional instantánea. Y lo mejor es que, cuando lo haces de forma natural, la otra persona ni siquiera se da cuenta de que estás utilizando un truco psicológico en su contra. Déjame contarte algo curioso que me pasó. Hace un tiempo, en una reunión con una chica que acababa de conocer, me di cuenta de que, de repente, empecé a hacer exactamente lo mismo que ella. Cuando hablaba, mi postura se fue alineando con la suya, incluso el ritmo de mi respiración comenzó a coincidir con el suyo. Era casi como si nos estuviéramos moviendo al mismo ritmo. Y lo más interesante, ella comenzó a sentirse más cómoda conmigo, y la conversación fluyó de una manera tan natural que ni me di cuenta de cómo había pasado. ¿Te ha pasado alguna vez? Estar en una conversación y, sin querer, empezar a decir lo mismo que la otra persona o hacer los mismos gestos. Es porque tu subconsciente está reflejando lo que la otra persona hace, y lo increíble de esto es que las personas se sienten mucho más conectadas cuando perciben que alguien las entiende a un nivel no verbal. Es casi como si, al hacerlo, les estuvieras diciendo: yo soy como tú, te comprendo. Y esto genera confianza, lo que a su vez hace que la otra persona se sienta más atraída hacia ti. Imagina que estás en una cita. Si comienzas a imitar sutilmente el lenguaje corporal de la otra persona, sin hacerlo de forma exagerada, creas una sensación de sintonía emocional. No es solo sobre lo que dices, sino sobre cómo te mueves y cómo reaccionas ante lo que la otra persona está diciendo. Esto no significa que debas hacerlo de manera obvia o forzada, porque sería demasiado evidente y perdería su efectividad. Pero si te vuelves más consciente de tus movimientos y reacciones, empezarás a notar que las personas tienden a sentirse más cómodas a tu alrededor. Ejemplo: imagínate que en una conversación, la otra persona comienza a sonreír y relajarse, y tú, haces lo mismo, imaginando que ambos están en un mismo estado emocional. O, si ella se acomoda en su silla y cruza las piernas, tú haces lo mismo. Poco a poco,
creas una armonía no verbal que contribuye a fortalecer la conexión emocional. Este es un truco psicológico tan simple que casi ni se nota, pero tiene un impacto enorme. Cuando las personas se sienten comprendidas a un nivel emocional y físico, la atracción se potencia. ¿Por qué psicológicamente es efectivo? La psicología detrás de este fenómeno tiene que ver con el concepto de espejeo o reflejo. Este proceso hace que las personas se perciban como similares, y el cerebro humano está diseñado para sentirse más atraído por aquello que le resulta familiar. Cuando reflejamos los gestos y comportamientos de otra persona, activamos su sentimiento de familiaridad y confort, lo que incrementa su confianza y el deseo de una relación emocional más cercana. Además, al hacerlo sin ser obvios, se activa el subconsciente de la persona que estamos reflejando, lo cual refuerza la sensación de conexión sin que se dé cuenta del truco que estamos usando. Este es un proceso completamente natural en las interacciones humanas. Y aunque parece algo que sucede sin pensar, cuando eres consciente de ello, puedes usarlo a tu favor para crear una conexión emocional instantánea y de manera sutil aumentar la atracción hacia ti. Táctica número 3. El efecto halo. Imagina esto. Acabas de conocer a alguien, te encuentras en una conversación relajada y, sin querer, haces una broma que hace que la otra persona se ría genuinamente. O tal vez te has vestido de manera especial para esa cita y tu confianza está a su máxima expresión. Algo sucede en ese momento, casi como si fuera magia. De repente, esa persona te ve bajo una luz completamente diferente. Ya no solo te está viendo como una persona cualquiera, sino como alguien interesante, carismático y hasta atractivo. Este fenómeno tiene nombre, y es algo mucho más poderoso de lo que parece: el efecto halo. Es un concepto psicológico muy simple, pero altamente efectivo. El efecto halo ocurre cuando alguien causa una buena impresión en un solo aspecto, como su apariencia, su actitud o su humor, y esa impresión positiva hace que todo lo demás también parezca bueno. Es decir, si les gustas por una cosa, automáticamente empiezan a ver el resto de ti de forma más positiva, aunque no conozcan todos los detalles. Te explico por qué esto funciona. El cerebro humano tiene una tendencia natural a tomar atajos para procesar la información, y el efecto halo es uno de esos atajos que toma para juzgar a las personas. Si alguien te ve como exitoso, inteligente o agradable en un área específica, su mente tiende a asumir que todas las otras áreas de tu vida también son igual de positivas. Es como un filtro mental que hace que esa persona te vea como más completo y atractivo. Por ejemplo, si estás en una cita y logras hacerla reír con una broma divertida, esa persona empezará a percibirte como alguien interesante. Tu sentido del humor, que en ese momento es lo único que conocen de ti, podría hacer que te vean como un ser más completo, incluso atractivo, sin importar si tienes o no el mejor look del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Tu simpatía y confianza se contagian, y ahora todo lo demás sobre ti empieza a ser visto de forma más positiva. Pero no es solo una cuestión de físico o humor. Si demuestras confianza en ti mismo, si muestras que eres una persona segura, reflexiva o inteligente, esa percepción favorable tiende a extenderse a tu personalidad y a tu vida en general. La clave está en causar una impresión positiva en un solo aspecto, porque todo lo demás automáticamente se ve bajo esa misma luz brillante. Déjame contarte una anécdota personal. Una vez, conocí a alguien en una reunión profesional, y lo primero que noté fue lo seguro y confiado que era. Su lenguaje corporal era abierto y relajado, pero lo más impactante fue la forma en que compartía sus ideas de manera clara y decisiva. De inmediato, me hizo pensar que no solo era exitoso en su trabajo, sino que seguramente también tenía una vida personal increíble. Aunque no sabía mucho sobre él, mi cerebro ya había comenzado a proyectar una imagen positiva sobre todas las áreas de su vida solo porque había causado una buena impresión con su confianza y comunicación. ¿Por qué psicológicamente funciona tan bien? El efecto halo es efectivo porque nuestro cerebro tiende a simplificar las evaluaciones. En lugar de analizar cada aspecto de una persona, usamos lo que conocemos, un solo detalle positivo, para generalizar nuestra opinión sobre esa persona. Esto nos permite formar juicios rápidos, lo cual es útil en nuestra vida cotidiana. Y por eso, si haces una buena impresión en un área clave, automáticamente te vuelves más atractivo en otras áreas, incluso si no lo sabes. Esto es algo que las personas exitosas o altamente carismáticas saben muy bien. Una buena impresión en algo puede abrir muchas puertas. A veces,
Una sola palabra o un solo gesto puede ser suficiente para que la otra persona te vea con un halo de atractividad. ¿No te gustaría que la persona que te interesa te vea bajo una luz positiva desde el primer momento? Entonces, la próxima vez que quieras atraer a alguien o dejar una impresión duradera, piensa en cómo puedes destacar en algo pequeño pero significativo: tu actitud, tu confianza, tu humor. Causa una impresión positiva, y verás cómo el resto de tu imagen comienza a mejorar sin que ni siquiera te des cuenta. Táctica número 4. La técnica de la validación sutil. ¿Alguna vez has conocido a alguien que, sin hacer mucho, logra captar tu atención de inmediato? Esa persona parece tener una especie de magia para que te sientas escuchado y comprendido en un nivel profundo. Y lo más impresionante es que no tienen que esforzarse para hacerlo. Parece que simplemente saben cómo hacerte sentir importante. ¿Sabes por qué? Porque tienen algo que muchos pasan por alto: la validación emocional sutil. Pero, cuidado. Esto no es lo mismo que simplemente decir «qué bonito te ves hoy» o «eres increíble». La clave de esta técnica está en reconocer genuinamente las emociones de la otra persona, y no solo a nivel superficial. Es una forma de hacerle saber a alguien, sin decirlo directamente, que sus sentimientos importan. No está solo inflando su ego ni buscando un beneficio inmediato, sino simplemente mostrándole empatía y comprensión. Ahora, sé lo que piensas. Eso suena bien, pero ¿cómo hago esto sin parecer falso? Buena pregunta. Aquí está el truco. No se trata de ser un adulador, ni de dar cumplidos vacíos. Se trata de escuchar activamente y reflejar las emociones del otro de manera sutil y auténtica. Por ejemplo, imagina que alguien te cuenta un problema del trabajo, algo que realmente le preocupa. En lugar de responder con un «eso suena terrible», lo cual puede parecer genérico, podrías decir algo como «puedo ver lo difícil que debe ser sentirte tan desbordado. Debe ser frustrante no poder tomar un respiro en medio de tanto estrés». Al usar frases como estás validando sus sentimientos y no solo el hecho de que tengan un mal día. Este tipo de validación emocional sutil hace que la otra persona se sienta escuchada, reconocida y valorada por quien realmente es. Y lo mejor de todo es que, sin darte cuenta, estás abriendo puertas para que la otra persona se conecte contigo en un nivel mucho más profundo. Cuando alguien siente que lo comprendes genuinamente, te ve de inmediato como un aliado, un confidente. Y eso aumenta mucho la atracción. Te lo digo por experiencia. Tuve una vez una conversación con alguien que estaba pasando por un momento difícil, algo relacionado con su familia. En lugar de simplemente darle consejos, escuché atentamente y reflejé sus emociones, dándole espacio para hablar. Después de unos minutos, me miró con una sonrisa sincera y dijo: «Gracias, realmente me has hecho sentir mejor al solo escucharme sin juzgar». Es increíble cómo algo tan sencillo como escuchar activamente puede generar un cambio profundo en la forma en que alguien te percibe. Pero no todo el mundo tiene esta habilidad, y esa es la razón por la cual aquellos que son expertos en validación sutil a menudo terminan siendo los más deseables y cercanos en una relación. ¿Y por qué esta técnica es tan poderosa? Psicológicamente hablando, todos necesitamos sentir que somos valorados y reconocidos por nuestras emociones. Cuando alguien valida lo que estamos sintiendo, eso reduce nuestra inseguridad y aumenta nuestra confianza en la relación. No estamos buscando una solución, solo queremos ser entendidos. Y cuando una persona es capaz de hacer eso, se vuelve increíblemente atractiva emocionalmente, porque se convierte en un refugio seguro donde podemos ser nosotros mismos sin temor al juicio. En una relación, esto es clave. ¿Te ha pasado alguna vez que te sentías inseguro o menospreciado por no sentirte escuchado? Pero cuando alguien sabe validar tus sentimientos, no necesita ser perfecto, solo necesita ser tú mismo, y eso crea una conexión auténtica. Por eso, si realmente deseas atraer a alguien de manera profunda, una de las mejores tácticas es dominar la validación emocional sutil. Entonces, la próxima vez que estés interactuando con alguien que te interesa, no pienses solo en lo que vas a decir para impresionar. Más bien, hazlo a través de preguntas sinceras, miradas atentas, escuchando sin interrumpir. Refleja sus emociones de manera que se sienta escuchado y comprendido. No solo estarán más cerca de ti, sino que también te verán como una persona empática, confiable y emotivamente atractiva. ¿Quién no quiere eso, verdad? Táctica número 5. El juego de la escasez.
¿Alguna vez has notado cómo las cosas más raras o limitadas parecen tener un valor mucho mayor? Piensa en una figura coleccionable, un reloj de edición limitada, o incluso esos nuevos productos de marcas que todo el mundo quiere, pero no siempre están disponibles. Eso sucede porque, psicológicamente, la escasez aumenta el deseo. En el contexto de las relaciones, funciona exactamente igual. El juego de la escasez no se trata de manipular o jugar con los sentimientos de otra persona, sino de entender que si siempre estás disponible o accesible, tu valor en su mente puede diluirse. Sí. La magia del misterio tiene un efecto mucho más poderoso que ser siempre el primero en responder a un mensaje o estar a la espera de su llamada. Aquí, te hablo de un pequeño ajuste que puede hacer una gran diferencia en la percepción que la otra persona tiene de ti. Imagina que estás en una conversación con alguien que te interesa mucho. De repente, dejas de contestar sus mensajes inmediatamente. No porque no te importe, sino porque te tomas tu tiempo, le das espacio y no te sientes presionado para responder en el momento exacto. Algo tan simple como esperar unas horas para responder a su mensaje hace que la otra persona comience a valorar mucho más tu atención. Este es un misterio emocional que crea curiosidad. Y como sabemos, la curiosidad aumenta el deseo. No siempre tienes que estar disponible al instante. Está bien hacer que la otra persona se pregunte qué estás haciendo, porque no estás tan cerca de ellos o qué hay detrás de esa pequeña ausencia momentánea. Esto también les da la oportunidad de extrañarte un poco y de valorar el tiempo que pasan contigo. ¿Lo ves? El juego de la escasez no tiene nada que ver con ignorar a la persona o hacerla sentir poco importante. Es crear un equilibrio saludable donde hay espacio y tiempo para que ambos disfruten de la relación, sin la sensación de estar pegados todo el tiempo. Si sigues las redes sociales, es posible que hayas notado algo con las figuras públicas. Toma el ejemplo de un influencer o una estrella de cine. No están siempre disponibles para todos sus seguidores. Y si lo están, es solo por un tiempo limitado. Esa misma escasez hace que más personas deseen conectarse con ellos. No es que estén jugando con los sentimientos de sus seguidores, sino que crean un aura de misterio y valor simplemente al ser menos accesibles. Lo mismo pasa en tus relaciones. El no estar siempre disponible aumenta el valor de tu presencia. En una relación, este principio puede aplicarse con mucho éxito. Si alguien te ve constantemente disponible, comienza a dar por sentada tu compañía. Pero si de repente te das un poco de espacio, dejas que la otra persona te extrañe, se dará cuenta de lo importante que eres y comenzará a valorar más los momentos que pasan contigo. Ahora, aquí viene la clave. No se trata de hacer un juego de poder, ni de que estés constantemente jugando al misterio. El truco está en ajustar el ritmo de la relación y en vez de ser siempre el primero en responder a cada mensaje, dejar que la otra persona también se esfuerce un poco. Esto equilibra la relación y te posiciona como alguien que tiene autonomía emocional. Esto puede parecer sencillo, pero en realidad es un cambio psicológico significativo que puede transformar cómo alguien te percibe. De hecho, las personas tienden a valorar más aquello que perciben como limitado o difícil de alcanzar. Es un principio básico de la psicología humana que está presente no solo en las relaciones, sino también en el mercado, la economía y hasta en el entretenimiento. Así que la próxima vez que quieras atraer a alguien, recuerda este principio. La escasez emocional crea un valor percibido mucho más alto. No siempre estar disponible a todas horas, ni decir sí a todo, puede ser el mejor camino para que la otra persona realmente te valore por lo que eres. ¿Lo intentas? ¿Te atreves a dejar que ese pequeño misterio aumente la atracción? Táctica número 6. La técnica del silencio. El silencio. A veces, subestimado, pero una de las herramientas más poderosas en cualquier interacción humana, especialmente cuando se trata de atraer a alguien. En un mundo donde todos hablan constantemente, donde las redes sociales están llenas de mensajes, notificaciones y noticieros, el silencio tiene un valor inmenso. Y te aseguro que no se trata de quedarte callado por aburrimiento o porque no sabes qué decir. Hablo del silencio estratégico, ese que, usado con inteligencia, puede hacer maravillas en cómo percibes a la otra persona y cómo te perciben a ti. Piensa en esto. Estás en una conversación con alguien que te interesa, todo va bien, pero llega un punto en el que te das cuenta de que la charla se está volviendo forzada. Hay algo en el aire, un espacio vacío que ambos sienten, pero nadie sabe cómo llenarlo. ¿Qué hacer?
Muchos tienden a hablar más rápido, a buscar algo más de que hablar para llenar ese silencio incómodo, pero aquí está la clave: haz lo contrario. Usa el silencio a tu favor. Deja que esa incomodidad fluya. No sientas la necesidad de llenar cada momento con palabras. Es casi como un pequeño desafío psicológico. Al no hablar, el otro, inevitablemente, se sentirá impulsado a llenar ese vacío. ¿Y qué pasa cuando alguien tiene que llenar un espacio vacío? Generalmente, tienden a hablar de cosas más profundas o más personales. Exacto. El silencio no solo aumenta la tensión en el aire, sino que también crea una atmósfera que invita a la vulnerabilidad. ¿Te ha pasado alguna vez que, al estar en una situación incómoda o tensa, la otra persona se abre más de lo que esperaba, simplemente porque no le diste espacio para escapar de esa incomodidad? Es casi como una estrategia emocional que empuja a las personas a revelar más de lo que inicialmente estaban dispuestas a compartir. Y aquí está lo genial: cuando esa persona empieza a llenar ese vacío, el nivel de conexión se eleva. De repente, no estás simplemente hablando sobre lo superficial, estás abriendo puertas a temas más profundos, como creencias, deseos, miedos, cosas que realmente importan. Es como si el silencio fuera la chispa que enciende una conversación mucho más significativa. Para ser más claro, un ejemplo sencillo: imagínate que estás en una cita o en una conversación importante y en algún momento hay un pequeño silencio. No lo rompas inmediatamente. Mantén la calma y espera a que la otra persona lo haga. Te sorprenderá cómo, casi de manera automática, esa persona empezará a compartir pensamientos o emociones más profundos, porque se siente involuntariamente empujada a llenar ese vacío. ¿Por qué funciona esta táctica psicológica? Porque el silencio no es solo la ausencia de palabras, es espacio para la reflexión, es la oportunidad para que la otra persona se sienta vista y escuchada sin que tengas que intervenir. El ser humano tiene una necesidad innata de llenar vacíos, y cuando se enfrenta a un momento de silencio, esa necesidad de llenar el espacio muchas veces viene con una revelación emocional que puede ser muy poderosa para conectar más allá de lo superficial. Ahora bien, esto no se trata de hacer que la otra persona se sienta incómoda al punto de huir, sino de crear un ambiente donde ambas partes puedan reflexionar, pensar más profundamente y conectar a un nivel más humano y emocional. Es un truco muy sutil, pero cuando se usa con sabiduría, el silencio puede ser tu mejor aliado para atraer a alguien de manera natural y sin esfuerzo. Así que la próxima vez que te encuentres en una conversación con alguien que te interesa y notes que el ambiente comienza a volverse un poco tenso, no temas. Deja que el silencio haga su trabajo. A veces, lo que no se dice, lo que queda flotando en el aire, dice más que cualquier palabra. Y es ahí cuando las verdaderas conexiones empiezan a ocurrir. Táctica número 7. El efecto espejo emocional invertido. Hay una estrategia que muy pocos conocen, pero que, cuando se domina, puede generar una atracción casi hipnótica: el efecto espejo emocional invertido. Y no se trata de simplemente imitar lo que siente la otra persona. Es algo más profundo, más sutil y más efectivo. Vivimos en una era donde todos están esperando ser comprendidos, validados, reflejados. Y muchos, en un intento de conectar, cometen el error de igualar automáticamente las emociones del otro. Si el otro se muestra distante, tú también te alejas. Si el otro está eufórico, tú le sigues el ritmo. Pero aquí viene la clave: ¿qué pasaría si hicieras lo contrario? Imagina esto: estás con alguien que normalmente está reservado, frío, incluso indiferente. La reacción lógica sería copiar esa energía, reflejar ese mismo nivel emocional, pero ahí es donde entra la táctica. En lugar de reflejar, invierte. Si la persona se muestra cerrada, tú muestras tranquilidad y apertura. Si baja la energía, tú no corres a igualarla, pero tampoco exageras. Mantienes una presencia emocional estable, segura, como una roca en medio de un mar cambiante. Esa calma contrasta con su actitud y empieza a llamar la atención. ¿Por qué funciona? Porque la mayoría de las personas están acostumbradas a que sus emociones contagien a los demás. Pero cuando eso no ocurre, cuando tú mantienes tu centro, tu propio tono emocional sin dejarte arrastrar, genera un desajuste emocional controlado que intriga, descoloca y atrae. De pronto, tú no eres solo alguien más que responde a sus cambios, tú eres alguien que desafía su patrón emocional. Esto no solo proyecta seguridad, sino que crea una sensación de misterio emocional.
La otra persona comienza a preguntarse, ¿por qué no reacciona como todos? ¿Qué hay detrás de esa calma? ¿Por qué me siento más expuesto cuando él o ella no responde igual? Ese pequeño desajuste hace que la otra persona, en lugar de retroceder más, comienza a abrirse para recuperar el equilibrio emocional que tú controlas con elegancia. Un ejemplo. Estás con alguien que tiende a tener reacciones intensas, a veces incluso dramáticas. La mayoría responde con más drama o con retirada emocional. Tú haces lo contrario, no te alteras, no imitas. Escuchas, observa y responde con calma y pocas palabras. Esa energía tuya actúa como un reflejo opuesto que no amplifica el caos, sino que lo calma. Y cuando alguien empieza a asociar tu presencia con paz emocional, con equilibrio, empieza también a desear estar más cerca de ti. Lo más interesante es que esto no solo genera atracción, sino respeto. Porque estás diciendo, sin palabras, yo no me pierdo en el caos de nadie. Y eso es profundamente magnético. No hay nada más poderoso que alguien que sepa mantener su paz cuando todo alrededor quiere arrastrarla. Así que la próxima vez que sientas que alguien está proyectando una emoción fuerte, ya sea frialdad, ira, nerviosismo o intensidad, no te dejes arrastrar. No reflexiones lo mismo. Invierte. Responde con la emoción opuesta, con control, con intención. Porque en ese juego invisible de energías, quien mantiene el equilibrio, gana el control de la conexión emocional. Táctica número 8. El poder de la sugerencia no directa. La sugerencia no directa es una táctica increíblemente poderosa, pero al mismo tiempo tan sutil que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que están siendo influenciadas. Básicamente, se trata de hacer que la otra persona crea que está tomando las decisiones por sí misma, cuando en realidad tú has sido quien ha guiado su pensamiento hacia esa conclusión. Pero no te preocupes. No estamos hablando de manipulación negativa, sino de una forma inteligente de tomar el control de la relación sin que la otra persona lo note. ¿Alguna vez has estado en una conversación en la que alguien te hace sentir como si una idea fuera completamente tuya, pero tú sabes que esa idea nació de algo que esa persona te sugirió? Es un pequeño truco psicológico que funciona increíblemente bien en las relaciones. Si alguna vez has caído en esa trampa, te habrás dado cuenta de lo poderoso que es. No es que estés siendo manipulado, pero si estás siendo guiado suavemente hacia una conclusión que beneficia a la persona que te ha sugerido esa idea. En lugar de imponer tus deseos o necesidades, la sugerencia no directa permite que la otra persona piense que la decisión ha sido tomada por ellos, cuando en realidad es solo una extensión de lo que tú les has planteado. Para darte un ejemplo, imagina que estás en una cita y quieres que la otra persona elija un restaurante en particular, pero en lugar de decir directamente, vamos a este restaurante, haces algo más sutil. Podrías decir, estuve pensando que ese lugar que mencionaste antes tiene una pinta increíble, debe ser buenísimo, ¿te gustaría ir allí? ¿Ves la diferencia? No le estás diciendo a esa persona qué hacer, sino que has colocado la idea en su mente de manera tan sutil que, al final, es ella quien lo decide. Sin embargo, en el fondo, es exactamente lo que tú querías. Este tipo de sugestión juega con el principio de la autonomía emocional. Le estás dando a la otra persona la sensación de que tiene el control, cuando en realidad tú eres quien está guiando el curso de los acontecimientos. Piensa en cómo en algunas relaciones o interacciones, las personas terminan tomando decisiones que, en su mayoría, les parecen propias, pero en realidad son solo el resultado de cómo tú planteaste las cosas. Una de las razones por las que esto funciona tan bien es porque todos queremos sentir que nuestras decisiones son nuestras. Nadie quiere sentirse presionado o controlado. Pero cuando logras que alguien tome una decisión por sí mismo, aunque la idea fue tuya desde el principio, el nivel de conexión emocional que se crea es mucho más fuerte. Esa persona no se siente controlada, siente que está siendo escuchada, comprendida y, sobre todo, que está ejerciendo su propio juicio. Por ejemplo, imagina una situación en la que estás en una conversación con alguien y en lugar de decir directamente lo que piensas, simplemente planteas la idea de manera sutil, dejando que la otra persona saque sus propias conclusiones. Podrías decir, mucha gente ha dicho que este tipo de enfoque realmente les ha ayudado, ¿qué opinas? Aquí no estás imponiendo tu perspectiva, solo abriendo el camino para que la otra persona piense en lo que tú deseas que piense, sin sentir que lo estás forzando. Lo que esto crea es una atmósfera de respeto y autonomía, pero también te da el control emocional de la situación.
Es una forma inteligente de guiar la relación de manera que la otra persona se sienta segura, cómoda y, lo más importante, como si tuviera el poder. Pero en realidad, la decisión siempre ha sido tuya. ¿Te imaginas cómo podrías aplicar esta técnica en tu vida diaria o en una relación? Táctica número 9. La técnica del empoderamiento. La técnica del empoderamiento es una de las tácticas más poderosas y, al mismo tiempo, una de las más fáciles de aplicar si sabes cómo hacerlo correctamente. Si alguna vez has estado cerca de una persona que te hace sentir increíblemente bien contigo mismo, que te hace pensar que eres capaz de lograr todo lo que te propongas, sabes exactamente cómo funciona esta técnica. El empoderamiento no solo fortalece la relación, sino que también crea una atracción genuina que va mucho más allá de lo superficial. Cuando empoderas a alguien emocionalmente, les estás dando algo mucho más valioso que solo atención. Les das confianza, les haces sentir que son capaces, valiosos y fuertes. ¿Y sabes qué pasa cuando una persona se siente así? Se siente más atraída hacia ti. Todos somos atraídos por quienes nos hacen sentir mejor, más inteligentes, más capaces, más seguros. Eso es lo que crea una conexión emocional profunda y duradera. Déjame darte un ejemplo. Imagina que estás en una conversación con alguien que tiene una gran idea, pero está dudando de sí mismo. En lugar de criticar o minimizar la idea, puedes empoderar a esa persona, destacando lo increíble que es la idea y lo mucho que ella puede lograr. Digamos que está buscando iniciar un proyecto o hacer un cambio importante en su vida, y tú dices algo como, «Wow, esa idea es genial. Tienes todas las habilidades para hacerlo funcionar. No te detengas. Tienes todo lo que necesitas para lograrlo». Esa persona se sentirá no solo valorada, sino que también se dará cuenta de que tú crees en su potencial, lo cual fortalece mucho más la conexión entre ustedes. Este tipo de empoderamiento no se trata solo de elogios vacíos o palabras bonitas. Se trata de reconocer genuinamente el valor de la otra persona y resaltar sus fortalezas de una manera auténtica. Es sobre hacer que esa persona se sienta capaz, incluso cuando ellos mismos no lo creen, y mostrarles que puedes ver en ellos algo que tal vez ellos no veían antes. Pero, ¿por qué funciona tan bien para crear atracción? Piensa en cómo te sientes cuando alguien te da ese tipo de reconocimiento genuino. ¿No es increíble? Nos atraen las personas que nos hacen sentir que somos mejores, más inteligentes y más capaces de lo que pensábamos. Es como si tuviéramos una versión más elevada de nosotros mismos cuando estamos cerca de esas personas. Y esa es la clave para construir una conexión más profunda, no solo a nivel emocional, sino también a nivel atractivo. Ahora, no te equivoques, el empoderamiento no significa sobrecargar a alguien con adulación o hacerle sentir que son perfectos cuando no lo son. La clave está en ser auténtico. Si constantemente destacas las cualidades reales y valiosas de la otra persona, si genuinamente reconoces sus esfuerzos y talentos, estarás creando un vínculo más fuerte y, de paso, aumentando su atracción hacia ti. Después de todo, todos queremos sentir que estamos con alguien que realmente valora lo que somos y que nos impulsa a ser nuestra mejor versión. Te cuento una historia personal. Hace un tiempo, estaba trabajando con un colega que tenía una idea brillante, pero siempre dudaba de su capacidad para llevarla a cabo. Un día, en una reunión, le dije, «No tienes que preocuparte por si puedes hacerlo, lo tienes todo para que funcione. Ya he visto lo lejos que has llegado, y esta idea es solo un paso más en ese camino». Esa frase no solo cambió su perspectiva, sino que nuestra relación mejoró. Lo vi más confiado y, lo más importante, él sintió que podía contar conmigo no solo para apoyarlo, sino también para creer en él. Ahora, imagina lo poderoso que sería aplicar esto en tus propias interacciones. Ya sea en una relación personal, profesional o incluso en una nueva cita. Haz que la otra persona sienta que tiene un valor genuino, que tú ves en ella algo especial y no solo te atraerá más, sino que también fortalecerá el vínculo que compartes con esa persona. La técnica del empoderamiento no solo es efectiva para atraer a alguien, sino también para crear una relación basada en el respeto y la admiración mutua. El poder de empoderar a los demás no solo les eleva a ellos, sino que también te eleva a ti, creando una conexión profunda que va más allá de la atracción superficial. Táctica número 10. Técnica del encuentro inesperado. La técnica del encuentro inesperado es una de las tácticas más efectivas para mantener la chispa y el interés vivo en cualquier tipo de relación. Y aunque suena un poco misteriosa, en realidad es muy simple de aplicar.
En nuestra vida diaria, lo que no podemos tener fácilmente siempre nos parece más valioso. Si siempre haces que las interacciones sean predecibles, es fácil caer en la rutina, y esa falta de novedad puede hacer que la otra persona pierda el interés rápidamente. Pero, ¿qué pasa si logras que la relación sea impredecible? La emoción aumenta, y eso crea una atracción mucho más intensa. Piensa en las veces que algo inesperado ha sucedido en tu vida y cómo te hizo sentir. Tal vez alguien apareció de repente en tu lugar favorito sin que lo esperabas, o tal vez una conversación con alguien se dio en un momento completamente aleatorio. Esa sorpresa, esa espontaneidad, es lo que hace que recordemos esas experiencias y que, de alguna manera, nos atraigan hacia las personas involucradas. El encuentro inesperado genera una emoción que refuerza la conexión y, al mismo tiempo, agrega misterio. ¿Te ha pasado alguna vez que después de no ver a alguien durante un tiempo, te encuentras con esa persona en un lugar aleatorio? Esa sorpresa, ese instante de «vaya, qué pequeño es el mundo», suele generar una reacción emocional mucho más fuerte que si la interacción hubiera sido planeada. Es como si esa persona se convirtiera en algo aún más especial solo por la simple novedad de la situación. Ahora bien, ¿cómo puedes aplicar esto de manera efectiva en una relación? La clave está en crear momentos de sorpresa o encuentros inesperados, de forma que la otra persona no sepa exactamente cuándo o cómo va a ocurrir algo divertido o interesante entre ustedes. Esto puede ser tan simple como enviar un mensaje inesperado con algo que te recuerde a esa persona, pero sin una razón específica. Algo como «estaba viendo esta película y me acordé de ti, pensé que te gustaría esta escena», y ver cómo reacciona. No es un mensaje obvio ni presionado, es una sorpresa agradable que rompe con la rutina. Proponer una actividad diferente en el último minuto, como un paseo por un lugar desconocido o una cita que no sea la típica salida a cenar. La idea es salir de lo común, hacer algo inesperado que genere emoción. Es más probable que alguien se sienta atraído por ti cuando las interacciones no siguen un guión predecible. O, incluso, si estás en una relación más estable, puedes crear momentos sorpresa, desde enviar una nota escrita a mano, hasta organizar una salida o actividad que salga completamente de lo normal. ¿Por qué esto es tan poderoso? La imprevisibilidad crea excitación, y el ser humano está programado para sentirse atraído por lo que no puede anticipar. La rutina, aunque cómoda, puede hacer que las interacciones pierdan ese toque especial que solo surge cuando algo fuera de lo común ocurre. Y al crear estas situaciones, estás añadiendo esa chispa extra, esa emoción que tanto atrae. Un ejemplo real de cómo esto funciona. Recuerdo haber tenido una cita con alguien hace un tiempo. No era nuestra primera vez viéndonos, pero un día me apareció con un plan completamente diferente al que esperaba. Me dijo, «Te voy a llevar a un lugar que nunca has visto antes, confía en mí». Esa sorpresa generó una reacción en mí que no había anticipado, y de repente, sentí que había algo aún más interesante y emocionante en esa persona. La sensación de no saber qué esperar, pero sabiendo que algo nuevo y emocionante me estaba esperando, creó una conexión mucho más fuerte que si hubiera sido una cita más común. El encuentro inesperado no significa jugar con los sentimientos de la otra persona, sino más bien traer un toque de novedad que mantenga la relación fresca y viva. La clave aquí es que no se trata de sorprender solo por el hecho de sorprender, sino de encontrar momentos espontáneos que, aunque pequeños, tengan el poder de generar una reacción emocional profunda. Eso es lo que mantiene viva la atracción. Así que si quieres que esa persona se quede pensando en ti, trata de introducir algo inesperado en la relación. Algo que no sea rutinario. Algo que rompa la previsibilidad y que, por un momento, haga que se emocione simplemente con la idea de lo que puede ocurrir. La imprevisibilidad es la chispa que mantiene viva la emoción, y esa emoción es lo que crea una atracción genuina. Para que funcione, no basta con hacerlo una vez. Cuanto más lo apliques, más interesante te volverás en la mente de la otra persona, creando una atmósfera de emoción constante. Eso es lo que hace que las relaciones no se conviertan en algo monótono, sino en algo lleno de posibilidades, de sorpresas agradables y, sobre todo, de conexión genuina. Como has visto, la manipulación emocional, cuando se aplica de manera ética y estratégica, no se trata de controlar a las personas ni de jugar con sus emociones de forma destructiva. Se trata de entender y utilizar las herramientas psicológicas que todos tenemos a nuestra disposición para crear relaciones más profundas, equilibradas y auténticas.
El desapego emocional, la validación sutil y el juego de la escasez, entre otros, son técnicas que, si se manejan con inteligencia, pueden fortalecer la conexión con los demás sin perder de vista el respeto mutuo y la autenticidad. Las tácticas que hemos compartido hoy no deben ser usadas con la intención de manipular, sino para entender mejor cómo nos relacionamos con los demás y cómo podemos generar atracción y respeto de manera genuina. Recuerda, el camino hacia relaciones auténticas y satisfactorias comienza por trabajar primero en nosotros mismos. El autocontrol, la autocomprensión y el respeto son la base de cualquier interacción significativa. La verdadera atracción comienza cuando somos conscientes de nuestras propias emociones y las gestionamos de manera sabia. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada. Hasta pronto, y recuerda siempre que el poder reside en tu serenidad interior.